Hola, ¿cómo están? Corresponde a este video hablar sobre lo que fuera el último café de Epicuro, en el cual se abordó el método del realismo simbiótico de Nayef al-Rodan, un filósofo, mm, neurocientífico y geoestratega de origen saudí. No había hecho el video porque esta semana he estado incursionando en la filosofía, y en la filosofía hay que incursionar en este caso en la historia de África, y me ha parecido una cosa avasallante, impresionante, maravillosa, desgarradora, brutal, inspiradora, y creo que cualquier adjetivo importante puede llevarse al extremo con la historia y lo que es la construcción, porque además yo no sé si hay un caso en el que se pueda entender con tanta claridad, aparte del de África, el desarrollo y la construcción de una filosofía. Entonces eso me ha absorbido bastante, muy grato, pero me ha absorbido bastante y apenas vengo a disponerme para esto. Entonces, ¿qué es el realismo simbiótico? El realismo simbiótico es un método que propone Al-Rodan para la comprensión de las dinámicas internacionales y los problemas de orden geopolítico. Y él lo que venía a decirnos es que hay que tener en cuenta algunos elementos muy importantes para poder abordar estos asuntos. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, él nos va a hablar de la dimensión neurobiológica, entendiendo pues que el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y todo lo que concierne al funcionamiento de esta máquina que es el cuerpo humano, va a jugar un papel fundamental en las maneras en que los distintos pueblos se relacionan con el entorno y con los proyectos políticos y económicos que hay en los territorios. Eso hay que tomárselo con pinzas, porque puede pasar, como ya ha pasado con algunos otros postulados, que alguien simplemente va a decir que, como con esto, por ejemplo, el apartheid, y bajo esa famosa presunción de bondad de la que también habla Eduardo Martínez, bajo la que muchas personas terminan haciendo cosas terribles, podrían decir simplemente que entonces, reconociendo las variables de orden neurobiológico que imperan en los habitantes de un territorio, podríamos decidir qué es lo mejor para ellos, sin preguntarles de pronto, ¿no? Y porque es que aquí viene la segunda parte, y es lo ontológico. Pero, entonces, bueno, sí, lo neurobiológico es todo esto que se desarrolla y todo esto que es algo que atraviesa al ser humano de manera tajante, cortante, directa, que es básicamente sus canales de percepción, de interpretar, para interpretar la realidad, para responder directamente al entorno. Y esto tiene un gran peso, pero luego está la dimensión ontológica, y es que este ser está dado en unas circunstancias a partir de los elementos que propone un contexto y los que propone una historia. Porque pudiera ser que sujetos con las mismas, si es que es posible que eso suceda, porque también hay ahí que aclarar que difícilmente sujetos en distintas condiciones sociales van a tener condiciones neurobiológicas iguales. De por sí, incluso los que estén en el mismo van a tener diferencias, pero si están en contextos históricos y sociales, digamos también geográficos distintos, esas características neurobiológicas van a reaccionar distinto. Entonces, ese ser, esa dimensión ontológica, va a jugar un papel importante, porque es lo que va a mediar, entre ese contexto, ¿no? Ese contexto y lo que está dado desde la biología. Y hay que entender ahí todo lo que se pone en juego, las relaciones sociales, ¿no? Los afectos, las emociones, los sentimientos, un montón de cosas que hay involucradas. Y eso no es nada, porque luego se va a sumar una tercera parte, y es los ideales. Porque es que además de la dimensión neurobiológica, de la ontológica, es decir, de eso que está dado por biología, si se quiere por evolución, si se quiere por genética, y a eso que está dado por contexto y por historia se le suma hacia dónde tiene puesta la mirada del ser humano, desde los grupos y desde los subgrupos y desde las individualidades. Es un cuento muy bacano para
para aprender a tomar decisiones y a entender los asuntos de orden geopolítico. Pero pues explicar esto tiene complejidades, así que la mejor manera en que se me ocurrió hacerlo fue a través de un juego. Ese juego pueden encontrar la imagen ahí publicada en Instagram. Consiste en unos círculos concéntricos, 3. Cada uno de esos representa un nivel. En el centro está el primer nivel, que serían necesidades y soluciones de primer orden. Y pues ya lo demás se entiende, ¿no? De segundo orden y de tercer orden. ¿Cómo se determina si algo es de primer orden o de segundo orden o tercer orden? Entre comillas es sencillo. Básicamente lo primero es la intuición. Quienes participamos en el café entonces dispusimos, donde había tuvimos alguna de estas necesidades. Empezamos por las necesidades. En el primer nivel, en el segundo nivel o en el tercer nivel. Y empezamos a deliberar. ¿A deliberar sobre qué? Pues sobre la permeabilidad y la influenciabilidad de esas necesidades. ¿Cómo así? Si resultaba que uno de estos problemas eran muy permeables, es decir, hablando de muchos otros problemas, se veía o las necesidades que este problema nos implicaban, o los puntos de estas necesidades mencionadas se veían tocados y de algún modo resueltos, aunque no fuera plenamente, pero sí de algún modo resueltos. Entonces decíamos que era una necesidad o una variable muy permeable y que quizá era mejor atender las otras que se ubicaban siempre antes. Un ejemplo de esto es hablar de cosas tan complejas como es el egoísmo. Entonces se pone como un problema central. A carajo, claro. Pero ¿qué genera el egoísmo? Es cuando empezamos a entender qué genera el egoísmo desde unos factores de orden neurobiológico, ontológico, ideal, aparecen asuntos como la restitución de tierras, como la información, como la educación. Y entonces desplazamos el egoísmo a una necesidad de segundo orden, a un problema de segundo orden, pero luego dijimos, ¿y qué es lo que genera esos problemas de distribución de tierras? Y empezamos a entender todo esto y terminó la distribución de tierras siendo un problema por allá olvidado de tercer orden, aunque hoy día nos parezca tan importante. Hay cosas que están mucho antes y en el centro terminan quedándose definitivamente la información, el acceso a la información y la educación, entendiendo el acceso a la información no quizá como suele hacerse, que es simplemente pues, poder googlear cosas, sino cómo accedemos a esa información, cómo la filtramos, enfrentándonos a datos tan brutales como que solamente el 10% de la información disponible en internet está en español y que en realidad, aún siendo el 10% la que está en español, para nosotros parece infinita, que hay que hacer ya unas búsquedas muy específicas, ¿cierto? Digamos que quienes de pronto incursionamos en algunos campos del conocimiento nos encontramos con barreras idiomáticas inicialmente, como lo que está pasando ahorita, que hay una necesidad de leer textos en inglés, incluso hay unos que ya no están en inglés, sino que es en las propias lenguas. Eso ya es una frontera, pues por ahora para mí insondable, por ejemplo, o tener que pagar. Yo no sé cuánta gente a nuestro alrededor tiene que pagar por leer algo. Y no sé cuánta gente está dispuesta a hacerla, pero creo que es un grupo reducido de personas. Entonces ahí nos damos cuenta de lo realmente limitados que estamos en cuanto al acceso a la información de calidad. ¿Sí o qué? Entonces termina haciendo esos grandes problemas. Y la dinámica aquí va a ser esa. Cada quien plantea un problema, y vamos, pero ¿qué hay antes? ¿Qué hay antes? ¿Qué lo genera? Y eso genera todo un movimiento de unas fichas que van a poder ver en la imagen. Esas fichas todo el tiempo se están moviendo de un lugar a otro porque no es posible definir cuál es el problema más importante. Sin embargo, llega un punto en que la discusión se agota y en la que, dadas las circunstancias, habría que tomar decisiones. Entonces, bueno, después de hora y media de discutir problemas, empezamos a buscar soluciones. Y en las soluciones aparecen cosas tan abstractas como son la empatía, como son la compasión, ¿no? La mitología. Y voy a detenerme mucho en esto, porque quizás lo más importante. Es lo más importante, además, porque nos dimos cuenta de que aún siendo cosas muy abstractas y que desde la retórica parecieran imposibles de atender y de aplicar como soluciones prácticas, están muy a la mano. Y eso se debe a que descubrimos también, o reconocimos más bien en esta conversación, que hay dos dimensiones de lo básico.
Hay una dimensión de lo básico que es eso que está allá, en el corazón de todos los seres humanos, esa cosa que coincide en todas las filosofías y que hoy por hoy puedo sin temor alguno confirmar como el gran lugar común del pensamiento del ser humano. Y es el respeto por el otro. Y es el conocimiento de sí mismo. Y es el conocimiento del entorno. Y es establecer una relación sana con el entorno. Eso es muy básico. Pero hay otra cara de lo básico, que es lo banal, lo superficial. Y es hace quedarnos en las cosas nimias, ¿no? Hoy tenía una conversación con mi hermano mayor en la que llegamos a este tema de las personas que corrigen en medio de una conversación. Y eso no se dice, eso está mal dicho. Es muy jodido porque a veces, y esa es la experiencia que contaba mi hermano, yo estaba contándole a alguien algo muy significativo, algo muy personal, muy íntimo, muy, muy importante para mí. Y dije una palabra, como según la otra persona no se decía. Y eso cortó todo. Y además que no fue solamente esta persona, sino que otra que estaba en la conversación escuchando la historia se sumó a esa corrección. Y luego me dicen que entonces siga con la historia. Ahora sí, ya no quiero seguir con la historia. Ya me cortaron, ya me demostraste que es más importante para vos corregir y demostrar que tenés algo por decir que mi historia y que mis sentimientos y que mis afectos. O ya luego lo desplazamos a otras circunstancias, a otros momentos, a cuando hay funciones de orden pedagógico, por ejemplo, o necesidades sociales que se están atendiendo y llega un otro y corrige una palabra y es como, ahí sí como diría Marco Aurelio, qué tan pertinente es, a qué viene o a qué va la corrección de una palabra, la interrupción de un discurso, la interrupción de un acto. Y ahí se suma otra cosa y es quienes dicen y quienes dijeron que las palabras estaban maldecidas. ¿No? ¿Quién estableció eso? Eso lo establecen bajo un sistema educativo particular, donde hay unas élites que pueden acceder a la educación, que son minoritarias, y que hay unas mayorías que utilizan el lenguaje de mala manera, diciendo aiga, diciendo murciélago, diciendo estógamo, y diciendo un montón de cosas que le dicen barbarismos. Y toda esa gente es la mayoría. Y hay unas minorías cínicas que están en la academia diciendo cuál es el uso correcto del lenguaje. Pero bueno, eso es arena y otro costal, entonces no va a tener mucho ahí. Estaba en el asunto de las soluciones. Y sueltan estos muchachos que estaban ahí. Digo muchachos porque no había sino hombres. Que eso es otra conversación muy interesante que se ha venido dando en el café. Porque asisten principalmente hombres. Bueno, también lo tocaré en otro momento y pues eso aprovecho para invitar a más mujeres a que participen en el café. Y seguramente lo que esté impidiendo que suceda va a dejar de suceder a medida que participen y nos entendamos, ¿no? Ahí disculpan la dispersión. Pero ya vuelvo porque justo todo esto es parte de esas soluciones, ¿no? De esas mitologías, de esa cuestión que llamamos empatía y ese otro rollo que llamamos compasión. Voy a ir uno por uno. Se pregunta entonces, listo, dejemos a la empatía como una solución de primer orden. Es decir, vamos a suponer que con empatía podemos resolver las cuestiones que fallan en el acceso a la información, que fallan en la educación, que están detrás de la construcción de ese egoísmo, de la polarización, de la mala distribución de las tierras y de los recursos. Supongamos que la empatía va a ser fundamental. ¿Cómo se genera empatía? Uno cómo le enseña al otro a ser empático. Es más, uno cómo cultiva la empatía. ¿Qué tengo que hacer yo para empezar a ser más empático? Yo recuerdo que a mí en la universidad me daba pavor cuando iba a empezar las prácticas, porque toda la vida me dijeron que yo no era una persona empática. Y yo me tragué ese cuento. Yo iba a llegar a las prácticas a atender personas que me iban a contar su vida y yo no sentía, y yo estaba convencido de que no era empático. Jamás me imaginé que luego me iba a ver llorando por ver masacres, por ver persecuciones policíacas, que iba a llorar también de emoción al ver a la gente marchando en una protesta social, o que me iba a emocionar también hasta las lágrimas, o a la euforia, con cuestiones de orden político, con testimonios de la Comisión de la Verdad y un montón de cosas que requieren sensibilidad. Y uno, ¿y yo qué he hecho para eso? Pues lo único que yo he podido hacer en mi caso particular ha sido tratar de conocer al ser humano, ¿cierto?
sentarme con otros. Entonces ahí es donde viene la respuesta. Y es una respuesta que da Germán, que es un compañero y amigo del Café de Epicuro, que es profesor de escuela, es físico y es profesor de escuela, y tiene muy claro que su objetivo ya no es enseñar matemáticas y física. Eso es el pretexto. Tiene claro que su motivo es enseñar o acompañar a los seres humanos a ser seres humanos. Y eso parecerá una tontería, pero qué tarea tan impresionante, ¿no? Y más en nuestro país. Entonces Germán tiene eso muy claro. Él dice: genero diálogos, genero conversaciones, llamo al perdón, llamo a la solución de conflictos, llamo al respeto, llamo al reconocimiento del otro. Yo ya tengo ese lugar. Entonces, para sembrar empatía, lo único que hay que hacer, si tenemos la fortuna de sentirnos como sujetos empáticos, propiciarla desde la cotidianidad, propiciarla desde los actos, ¿no? Cada que tengamos ocasión en el trabajo, en la familia, en cada lugar, en cada conversación cotidiana hay un lugar para la empatía, y en consecuencia también lo hay para la compasión, ¿no? Para ese sentir lo que siente el otro. Y que hay que hacer una diferencia muy importante en el reconocimiento entre la compasión y la empatía. La empatía parece que se ha relacionado directamente con lo negativo, pues con la experiencia negativa, pero pues simplemente es este patos, ¿no? Esta enfermedad del alma. Entonces todas las emociones están ahí, todo lo que venga a alterar el alma está ahí y se puede ser empático. La compasión está mucho más relacionada con esos actos que me afectan a mí de manera negativa, que me dañan a mí o que dañan a otros y que yo veo cómo se ha dañado a otros. Pero tanto en la filosofía clásica griega, y particularmente en el estoicismo, como en el budismo, como en el taoísmo, y ahorita en el tema del Ubuntu, hay otro gran lugar común. Y también en la filosofía cristiana, el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Hay un gran lugar común, que es la compasión. Porque es que sin compasión no es posible que haya un verdadero reconocimiento de la alteridad. Y si no hay un verdadero reconocimiento de la alteridad, es imposible que trascendamos esa cosa que también se ha popularizado y que es inevitable, que es el ego. El ego no se puede acabar. El ego somos nosotros, y lo que pasa es que puede tomar unas formas mucho más sanas de relacionarse con la alteridad. ¿Ya? Esa es la cosa. Y las grandes bases de eso quizás sean la empatía y la compasión. Y ahí sí podemos entonces pasar a tener unos procesos educativos mucho más sanos, mucho más sólidos. Unos procesos educativos en los que, por ejemplo, haya un acceso valioso y significativo a la información, y donde se reconozca, como bien ya ilustraría Michel Foucault en Las palabras y las cosas, que hay unas maneras en las que se fundan los saberes y los conocimientos y las formas en que referimos al mundo, y que esas cosas son principalmente de orden místico, intuitivo. Como dirían en África, es una lengua que está en el corazón. Y no lo diría de manera menos romántica Michel Foucault cuando expresa que hay un origen secreto, tan secreto de las cosas, que pretender encontrarlo sería perdernos en un bucle infinito. Porque es que vamos a llegar a un punto en que, hay que entender. Foucault habla de esta constitución mística del lenguaje, en la que yo, por ejemplo, entiendo algo al mirar un árbol, un río, un ave, y llevo a un compañero de la tribu, de la comunidad, y se la muestro, y el otro no entiende nada o entiende otra cosa totalmente distinta. Pero total, que para hablar entonces hay que empezar a asignar. Hay que asignar las experiencias. Y yo llego y convenzo a mi compañero, y convenzo a un grupito más grande, pero luego llega otro grupo que tiene otra cosmovisión, que han representado y que han entendido ese mundo, ese mismo árbol, ese mismo río, esa misma ave de manera distinta. Y tenemos que empezar a dialogar, y venga y mire, y es que soluciona y resuelva, ¿no? ¿Cómo soldamos esas diferencias? Porque es que si no las soldamos terminamos matándonos, y en el fondo, aunque el ser humano tiene una disposición y una capacidad de la guerra de hacerse daño, pues también tiene otro lado, que quiere estar bien y quiere sobrevivir, quiere estar tranquilo. Entonces también hay una parte del ser humano que no quiere pelear y que quisiera poder resolver cosas. Por más que ya estamos a eso, que algunos digan que el ser humano es malo por naturaleza, o por más que algunos digan que la guerra es la madre de la historia, ¿no? Entonces luego de esa asignación viene un proceso que es de semejanza. Esas semejanzas, mira, esto se parece a esto, y esto se parece a esto otro, y así podemos entenderlo, tanto con lo que está en el mismo espacio histórico como con lo que se va moviendo y con lo que nos va presentando a lo largo de la historia. Y hay otro proceso después de la semejanza,
que se me escapa el nombre, pero que es básicamente esto, que es como que viene a ser como la revisión, ¿no? Entonces ya más que interpretar el mundo, más que asignar el mundo, más que encontrar semejanzas, nos quedamos haciendo como unos nudos y unas cosas que nos hacen que todo se filtre pues en el mismo embudo del conocimiento que ya tenemos y termine siendo más o menos lo mismo. Y si no está por fuera de ese embudo, y si no entra en ese embudo, perdón, si queda por fuera de ese filtrado, pues definitivamente es porque no corresponde a la verdad o al conocimiento. Y ahí viene un texto también muy importante que es The Dawn of Everything, como el amanecer de todo, de David Graeber. Y este man hace un recorrido histórico y antropológico impresionante, es antropólogo impresionante, en el que se va de frente contra esas dos premisas. Una de que el ser humano es bueno por naturaleza, contra tres, no me alcanzó el dedo. La primera, que el ser humano es bueno por naturaleza, el mundo lo corrompe; la otra, que es malo por naturaleza; y la otra, que es una tabula rasa. Entonces, como que al final podríamos encontrar fundamentos y argumentos para todo en los distintos orígenes de las grandes civilizaciones, imperios, etc. Entonces, David Graeber dice que no. Pues, ojo con eso, ojo con esas afirmaciones. Y ojo con esas afirmaciones también es el llamado que nos hace hoy día Nayef Al-Rodan con el realismo simbiótico. La realidad es una cosa que está interconectada con muchísimos factores y que las decisiones que tomamos hoy en día, debido a esa gran confluencia de variables, debería hacerse con más delicadeza, debe hacerse con más cuidado. Y es muy interesante entender el origen de Nayef Al-Rodan, porque resulta que esta gente históricamente han sido los que pasan la información, ha sido como un nudo esta cultura, ¿no? Para el flujo de información, para el comercio de productos, pero sobre todo de muchísima información entre lo que fueron el mundo oriental, el mundo occidental, ¿no? Asia y Europa muy específicamente, ellos han estado ahí. Entonces creo que es gente que ha logrado entender que hay cosas mucho más acá y cosas mucho más allá del misticismo y del realismo. ¿Ya? Hay una forma muy bella en la que Nayef Al-Rodan critica el realismo, y es suponer que lo real es lo que está al alcance de las primeras razones. Eso no es así, ¿cierto? Hay un real que es innombrable también. Entonces, bueno, nosotros dentro del Café de Epicuro pues no terminamos entendiendo ni tomando grandes decisiones de orden geopolítico. Pues el Café de Epicuro depende de las personas que estén allí, y curiosamente no había alguien que estuviese ni muy al tanto o muy interesado en cuestiones de orden geopolítico. Pero pues ahorita hay unos grandes problemas que estamos viviendo. Ni siquiera nos vayamos al tema de Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, que son fundamentales, o cosas que siguen pasando en este continente africano, o lo que pasa en Corea, lo que pasa en China, ¿no? En todo el mundo están pasando un montón de cosas. Pero ahorita estamos en un país y en una región, en esta región del continente, y estamos en un país que, atravesando cuestiones dificilísimas, persiste en el conflicto, persiste en la segregación, persiste en la discriminación, persiste en la acusación política, persiste en el conflicto superfluo, ¿no? Persiste en creencias absurdas, incongruentes. Hace unos días yo decía que yo no entiendo cómo en este país y en muchos otros, pues no sé si por fortuna o por desgracia no somos los únicos, donde hay una mayoría católica tan grande, y esa mayoría católica también es la más violenta y la más individualista y la más capitalista. A mí eso no me cabe en la cabeza. Cuando hay unos llamados a la compasión, a la solidaridad, al servicio. Pero entonces hay que ver qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado en nuestro pueblo colombiano, y que ha constituido incluso su neurobiología, ¿no? Que hay detrás de este montón de mestizaje, y para dónde vamos. Porque es que además Colombia no ha tenido la posibilidad de construir un proyecto de país, un proyecto de nación, sino que desde que ha sido supuestamente independiente, pues ha estado siguiéndole el juego a otros países, que son los que para muchos otros también han puesto la batuta y han dirigido la orquesta de lo geopolítico.
Entonces yo creo que el método del realismo simbiótico podría aportarnos mucho para entender nuestras dificultades, para entender nuestros problemas. Y ahorita que hubo elecciones regionales, sería muy interesante que quienes llegaran al consejo, quienes están como ediles en las juntas de acción comunal, quienes están en las asambleas departamentales, quienes están también en las alcaldías, se permitan entender la realidad de sus territorios desde otros lugares, desde la constitución, devenir y proyección de sus conciudadanos, que desde ahí se construyan planes de ordenamiento territorial y propuestas de gobierno mucho más aterrizadas, mucho más sensatas, y que no desconozcan la interconexión de sus territorios con otros, ni de las personas que están en un territorio con las personas que están en otros territorios. Eso les dejo, y les dejo también la invitación a que acompañen lo que sigue de este café de Epicuro. Vienen cosas maravillosas, hermosas, entre ellas el próximo, en el que se hablará sobre la identidad. Se hablará sobre la identidad desde un texto que se llama Person and Community, se me escapa el nombre, déjenme lo busco. De Kwasi Wiredu, que es un filósofo ganés. Listo. Y por él les va a contar un montón de chismes sobre muchas partes de África, pero particularmente sobre Ghana y Ruanda, que me han sorprendido muchísimo. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos.